Estimados estudiantes, espero que se encuentren bien, estén preparando sus temas en las distintas asignaturas. Bien, nosotros hoy día vamos a trabajar en esta clase asíncrona un tema que me parece bastante interesante, que es el colonialismo. Forma parte de nuestro programa. Vamos a ver qué es el colonialismo, qué consiste, cuáles son sus causas. Pero vamos a ir más que a definir qué es, en qué consiste, en qué consecuencias genera y ha generado este capitalismo. ¿Cuál es la razón de su existencia? ¿Por qué surge? Eso es lo que de alguna manera me gustaría tocar aquí. Vamos a ir. En sus pantallas seguramente tendrán un mapa conceptual que va a definir, que viene a definir, a estructurar las formas de colonialismo que existen. Podríamos iniciar este tema comentando que el colonialismo surge de aquel hombre blanco que se siente con el poder, con la razón, que se siente con todas las facultades de dominar, de controlar, de imponer su comilla, civilización, su conocimiento al resto. Se siente superior. Y de hecho, si nosotros observamos lo que ha ocurrido con ese hombre blanco que llegó a América, que encontraba que los indígenas o los nativos americanos no tenían, eran unos salvajes, que ni siquiera tenían alma, por lo tanto se podía hacer lo que se quería con ellos, podría usurparse las tierras, podría recoger todas las ganancias, el oro, todo lo que hicieron en un momento determinado. Ese, ese, ese colonialismo que se enriquecía a costa de los demás, pero bajo una careta, es decir, voy a entregar civilización a estos niños, a estos salvajes. Y esto lo hicieron en Asia, esto lo hicieron en África y obviamente en Norteamérica. ¿Quién es el colonialista? Fundamentalmente el colonialismo surge en el hombre blanco y en la época moderna. Es aquel capitalista que necesita recoger los recursos económicos, que recoger esos recursos económicos para enriquecerse, pero al mismo tiempo ir a colonizar y a culturizar aquellas, aquellas civilizaciones que no eran entendidas por ellos como civilizaciones, sino que a esos grupos de salvajes que estaban en la prehistoria o tenían una concepción prácticamente infantil de la realidad. Eso es, queridos, estimados estudiantes, el colonialismo. Y hay alguien que podría definirse como ¿cómo decirlo? Como el gestor, el pensador de ese colonialismo. Y se lo plantea a través de un poema que me gustaría que pusieran mucha atención, porque aquí estaba el concepto de este hombre blanco, civilizado, que cree que está en él todos los conocimientos y que tiene la necesidad de ir a enseñar, de ir a civilizar otros territorios. Este es Ryan Kipling, y él habla de la pesada carga del hombre blanco. Este poema dice lo siguiente, y se lo dedica obviamente a el hombre blanco. Dice, llevad la carga del hombre blanco, enviad adelante a los mejores de entre vosotros. Vamos, atad a vuestros hijos al exilio para servir a las necesidades de nuestros cautivos. Anda de cautivos. Para servir con equipo de combate a naciones tumultuosas y salvajes. Vuestros recién conquistados y descontentos pueblos, mitad demonios, mitad niños. O sea, esos pueblos que van a conquistar son salvajes, naciones tumultuosas, que además están descontentos. O sea, él se plantea incluso que viven de forma infeliz y son mitad demonio y mitad niños. O sea, están en un proceso absolutamente infantil de desarrollo. Llevad la carga del hombre blanco,
con paciencia para sufrir, para ocultar la amenaza del terror y poner a prueba el orgullo que se ostenta por medio de un discurso abierto y simple, siempre purificado, buscar la ganancia de otros y trabajar en provecho de otros. Parece que esto no fue tan así, fue un trabajo en provecho de otros. Este hombre blanco lleva su cultura y no le importa la cultura que hay en las otras civilizaciones, porque no las entendía como civilización. Dice, llevad la carga del hombre blanco, las salvajes guerras por la paz, o sea, justificamos la guerra por una paz, o sea, por poder de alguna manera imponer el yugo de su civilización. Llenad la boca de hambre y ordenad el cese de la enfermedad, y cuando vuestro objetivo esté más cerca, en pro de los demás, contemplad a la pereza e ignorancia salvaje. Llevad toda vuestra esperanza hacia la nada. O sea, lo repito, contemplad a la pereza e ignorancia salvaje. Llevar toda vuestra esperanza hacia la nada. O sea, esos salvajes, toda la esperanza que tiene este hombre blanco, por su pereza, la van a llevar a la nada, porque son meros salvajes. Llevad la carga del hombre blanco. No el gobierno de hierro de los reyes, sino el trabajo del siervo y el barrendero, el relato de las cosas comunes, las puertas por las que vosotros no entraréis, los caminos por los que vosotros no transitaréis. Vamos, hacedlos con vuestra vida y marcadlos con vuestra muerte. Llevad la carga del hombre blanco y cosechad su vieja recompensa, la reprobación de vuestros superiores, el odio de aquellos que protegéis, el llanto de las huestes que conducís tan laboriosamente hacia la luz. Oh, amada noche egipcia, ¿por qué no nos librasteis de la esclavitud? Llevad la carga del hombre blanco, no oséis rebajados, ni clamar ruidosamente por la libertad, para encubrir vuestro cansancio, por todo lo que gritáis y susurráis, por todo lo que hagáis o dejéis de hacer. Los silenciosos descontentos pueblos os juzgarán a vuestro Dios y a vosotros. O sea, estos pueblos van a juzgar a Dios, a ese Dios que trae el hombre blanco y obviamente al propio hombre blanco. Llevad la carga del hombre blanco, olvidad esos tiempos de la infancia, los laureles ligeramente concedidos, la fama fácil y sin fundamento. Venid ahora a buscar vuestra hombría a través de todos los años ingratos, frutos abusados con la costosa sabiduría, el juicio de nuestros compañeros. Este es el hombre blanco de Ryan Kipling, el hombre blanco. Ese hombre blanco que viene a usurpar territorio. No fue llamado, pero a él le interesa hacer propio lo que no es de él. Y además lo hace con la soberbia de señalar que él va a civilizar a estos pueblos salvajes, que tienen una concepción ingenua de la vida, que son niños, que no han crecido todavía, que son un tumulto. Llevar entonces la civilización a estos pueblos. Así comienza ese colonialismo. Este es el sentido del colonialismo, la razón, ese conocimiento que tiene el hombre blanco, la civilización, todo lo que ha alcanzado, porque aquí el único colonizador real es el hombre blanco. Bien, este colonialismo, fíjense, es un sistema político y económico. Un sistema político y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia, y es por lo general a través de la fuerza militar. Esto implica obviamente la apropiación de lo que, de lo que no es de ellos, la usurpación, la, el desprecio por culturas tan extraordinarias como la cultura maya, la, la cultura, eh, la cultura hindú, que los ingleses fueron a la India a explotar y a usurpar ese territorio, la cultura azteca, la inca, todas las grandes civilizaciones en Asia, en África o en América. Entonces,
implica una apropiación y usurpación de un territorio. ¿A través de qué? A través del control directo de este colonizador por la fuerza militar. Hay varios tipos de explotación, obviamente de colonialismo. Hay un colonialismo de explotación, donde el gobierno colonialista va a decidir cómo se gobernará esa colonia y sus nativos. Hay un despoblamiento. Aquí es la población la que va con lo, digamos, la que serán los propios colonos los que han llegado a ese territorio y se erigen como pobladores del mismo. Y el gobierno obviamente lo van a ejercer esos mismos colonos, ese mismo hombre blanco que llegó a poblar ese territorio. Hay otro tipo de colonia eh, que es la que se dio en este capitalismo del siglo XIX, en este capitalismo moderno, por parte de Inglaterra. Es ese estado, esa metrópoli, que coloniza un nuevo territorio y gobierna a los nativos a través de la violencia militar. Esto lo hicieron con los hindúes, los ingleses, con una tremenda civilización que nació mucho antes que los propios ingleses, que los propios imperios británicos. Una cultura que alcanzó niveles extraordinarios. Bien, ellos se apropian del territorio y de sus recursos. Esta es, por ejemplo, la India. Hay otros tipos de colonialismo, como el protectorado, es decir, un pacto entre el Estado colonizador y los colonizados. Ahora, estos colonizados seguirán funcionando como antes, pero fíjense, aquí las decisiones van a ser de los colonizadores. Ellos, la metrópoli, estos colonizadores son los que van a definir política, socialmente, culturalmente, lo que se hace. Uno de estos ejemplos es Marruecos. Otro tipo de colonización es la concesión. Por ejemplo, Hong Kong, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en Hong Kong? Los ingleses tomaron China, se apropiaron de ese territorio para civilizarlo, obviamente, y llegaron a un acuerdo. Y entonces China, condicionada por las armas, cede este territorio durante un periodo de tiempo. Y es lo que sucedió precisamente con Hong Kong. ¿Y qué ocurre después con Hong Kong? Ya fue entregado, porque esto es por un espacio de tiempo. A ver, a través de pactos políticos, en realidad pactos políticos por la fuerza, porque en realidad el imperio británico estaba dominando a China en ese momento y lo condicionó a asumir este acuerdo, ¿no? Este estado colonizador, y la colonia en este caso, Hong Kong, una colonia, digamos, de China, un territorio de China, durante un tiempo determinado se pacta para que eso pase a manos británicas y puedan explotar todos los recursos de aquel territorio, ¿no? Pasado un periodo, esto se vuelve a independizar. Lo que ocurre con Hong Kong hoy día que está independizado, ¿cómo se llama? Un territorio autónomo que de alguna manera está vinculado a China, pero tiene ciertas características de autonomía. Vamos a ver qué se entiende en términos más profundos por este colonialismo. Más que describir en qué consiste el colonialismo, que sí es importante, es cómo este colonialismo usurpa el territorio, explota los recursos, de alguna manera desprecia a los pueblos nativos y los culturaliza, es decir, lleva esa cultura y adapta esa cultura. Imagínense cuando llegan los españoles a América y vienen con la cruz y la espada. Y esa espada los obliga, los esclaviza, les permite incluso asesinarlos, además porque ellos, de acuerdo al concepto que tenían en aquella época, ni siquiera tenían armas. Esto sucedió en Chile hasta entrado del siglo XX, donde la gente pagaba por matar eh, nativos en la Patagonia. Y claro, se pagaba mucho más a la mujer, porque la mujer era la que procreaba. Aquí el objetivo era eliminar esta civilización, este grupo de nativos que no tenían realmente, no tenían, era tumultuosa, por llamarlo de alguna manera, era de alguna manera salvaje, estaba en una época
de infancia absoluta. Por lo tanto, se daban el lujo de poder asesinar sin mayor problema a esos nativos para usurpar su territorio, para de alguna manera eh, incorporar y imponer su cultura, su civilización, porque como dice Kipling, la civilización que ellos tienen es aquello que están mandatados a incorporar en el resto del mundo. Bien, vamos a ver esto a partir de un autor, de un profesor que a mí me gusta mucho, un colega. Colonialismo y violencia. 1. La pesada carga del hombre blanco. Bueno, ¿qué otra cosa sino el colonialismo podría conllevar en sí la violencia? Porque el colonialismo, justamente, es entrar donde a uno no lo han llamado. El colonialismo implica entrar en países que no son los de uno. El colonialismo es eso, entrar en países que uno quiere para sí, pero que no son suyos. Entonces, la violencia es un elemento casi insoslayable. A veces es cierto, los países colonialistas son bien recibidos, pero en general entran a sangre y fuego. El colonialismo moderno ha inventado categorías culturales para su empresa. Categorías culturales, es decir, cuando el colonialismo entra en un lugar, con él entra la cultura. Y uno de los grandes teóricos, o el más grande teórico del colonialismo, que fue Rudyard Kipling, llamó a esta tarea la pesada carga del hombre blanco, que tiene así algo mítico, ¿no? La pesada carga del hombre blanco es nada menos que la de civilizar al resto del mundo. Esta es la pesada carga que tiene el hombre blanco, porque no todos los países han estado siempre dentro de la historia. No, señores. No, señores. Los que han estado siempre dentro de la historia son los países occidentales. Esos países son los países del hombre blanco. Esos países son los países de la civilización. Lo que quiere decir civilización con rigor, quiere decir blanco, quiere decir culto, quiere decir historia, quiere decir estar dentro de la historia. Y lo que está fuera de la historia, lo que no pertenece a ella, es la barbarie. Los países que están fuera de la historia, los que todavía no han sido colonizados por los países civilizados, son los países bárbaros. Entonces, el hombre civilizado tiene derecho a matar a un bárbaro, porque el hombre bárbaro no es un hombre. No se es así nomás un hombre. Hay que hacerse un hombre. Un hombre no es una cosa de todos los días. Un hombre es lo que dice Rudyard Kipling en su célebre poema If. Bien, este tipo de hombre que describe Kipling es un hombre muy especial. Es el hombre diseñado por la cultura, es el hombre diseñado por el poder, es el hombre que lleva la pesada carga de conquistar toda la tierra y hacer de toda la tierra un solo imperio, el imperio de la civilización. Seguimos.
2, sangre y lodo. El colonialismo fue el proceso más violento de la historia del hombre. El colonialismo empieza para nosotros, el colonialismo capitalista, empieza en 1492, cuando Colón llega a América Latina y sigue desarrollándose a partir de ahí. Es un proceso tan violento que en esa primera aventura colonial nosotros podríamos decir que fueron arrasados todos los pueblos originarios de América Latina. No hablemos de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? Nadie pensaba en derechos humanos. No había derechos humanos. Había ambición de oro, ambición de riquezas. Y sobre todo, los indios no eran humanos, no tenían corazón, no tenían nada, porque simplemente el evangelio no los cubría. La cruz no los evangelizaba, no les daba un alma, no tenían alma. Entonces se los barría como a basura. Entonces, luego, a todos los demás pueblos que el colonialismo habrá de arrasar, a los pieles rojas, a los negros en el África, a los asiáticos, a los indios, bueno, las masacres infinitas que se harán hasta que, y se seguirán haciendo, hasta que Inglaterra se va consolidando en el siglo XIX como la nación industrialista y capitalista del mundo. Esta es lo que Marx llama acumulación originaria del capital. La acumulación originaria del capital, y que Marx, capítulo 24 del Capital, va a decir que el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo. Sí, por supuesto, el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo. Bueno, es así, no hay derechos humanos. Está siempre la ideología fundamental del colonialismo. El colonialismo enfrenta a inferiores. Le va a decir el racista, usted no olvide eso. Nosotros enfrentamos a seres inferiores, no enfrentamos a iguales. Y cuando entramos en un país, entramos para enseñarle a ese país lo que ese país debe aprender. Y si nosotros no entramos, no lo va a aprender. Entonces, nuestra tarea es la de la pesada carga del hombre blanco. ¿O usted no leyó a Rudyard Kipling, mi amigo? Sí, claro que leía. Bueno, esa es la tarea, la pesada carga del hombre blanco. Repasemos este concepto, porque este es el concepto del hombre colonialista. La pesada carga del hombre blanco, nada menos, es la de educar a todos los pueblos del planeta, es la de entrar a pueblos que, muertos o no, a pesar de los muertos, las violaciones y las devastaciones, tienen que terminar agradeciendo al invasor lo que el invasor finalmente va a traer. Entonces, ¿a qué quejarse? ¿A qué quejarse de la tarea que hace el que lleva la civilización, la modernidad, la cultura, que es la cultura, por supuesto, del país colonizador? Si van a aprender a hablar en inglés, chicos, no se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que lleva el colonialismo? Lleva una filosofía de la superación. Ustedes van a superarse. Hay una superación espiritual, una superación cultural, entran en la línea del progreso, entran en el tren de la historia. ¿Qué más quieren que les traigamos? El hombre blanco y la pesada carga. La pesada carga. Llega a los distintos territorios con sangre y lodo. Llega a explotar, llega a esquilmar
Y eso continúa hasta nuestra fecha. Continúa por ese afán de acumulación, porque este hombre liberal, este hombre que habla de la propiedad privada, para él, este hombre que de alguna manera observa a las demás pueblos como pueblos ignorantes, como salvajes, tiene la obligación, tiene la carga de civilizarlos. Por eso nosotros sufrimos, como veremos más adelante, este colonialismo también en Chile. Y luego también el imperialismo. Ese imperialismo que empieza a usurpar los recursos económicos a costa de nada. Veremos, por ejemplo, la cuestión social dentro de poco, la cuestión social en Chile. ¿Qué es lo que ocurre en aquel momento? En ese mundo que el hombre blanco comienza a dominar a partir de esa concepción de civilización, de esa concepción de progreso, vinculado a ese capitalismo. Un capitalismo que permite acumular y acumular riqueza a costa de la explotación de los demás pueblos. Bien, veamos algunas consecuencias de este colonialismo, visto desde otra perspectiva ahora. Consecuencias del imperialismo y el colonialismo. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte de las potencias europeas, especialmente Francia y el Reino Unido, se lanzaron a conquistar la mayor parte del mundo, con la finalidad de obtener materias primas para una emergente industria. Estos países ocuparon inmensos territorios del resto de los continentes, creando numerosas colonias. La permanencia prolongada de los europeos en ellas trajo como consecuencia una serie de alteraciones, sobre todo negativas, cuyos efectos han perdurado incluso hasta la actualidad. Desde un punto de vista económico, las metrópolis recurrieron principalmente a obtener de sus colonias materias primas baratas, con las que poder satisfacer las necesidades de su industria. Es por ello por lo que en primer lugar se desposeyó a los indígenas de sus tierras, en las cuales se instalaban los colonos blancos, quedando aquellos desplazados a zonas marginales. Para dar salida a estas materias primas, se construyeron puertos, carreteras y se introdujo el ferrocarril. Sin embargo, este desarrollo de los transportes no tuvo nunca la intención de articular la comunicación entre distintas regiones, por lo que quedaron incompletas en la mayoría de los casos. Por otra parte, se sustituyó rápidamente una economía tradicional de policultivo destinada a la subsistencia por otra de mercado. De esta manera se desarrollaron los monocultivos como la caña de azúcar, el té o el café.
La mayoría de la población indígena trabajaba en los monocultivos o en las minas de las que se obtenían principalmente oro, carbón y diamantes. Esta población trabajaba en las plantaciones en condiciones de semiesclavitud. Tan solo las élites locales pudieron beneficiarse de su actitud colaborativa con el colono europeo. Para las metrópolis, la ocupación resultó muy ventajosa, ya que obtuvieron enormes cantidades de materias primas a precios muy bajos y que utilizaban para la industria. Los productos elaborados tenían también a las colonias como destino. Las metrópolis nunca quisieron desarrollar la industria en sus colonias para que éstas nunca pudieran competir con ellas. Muchos artesanos indígenas, incapaces de competir con los productos metropolitanos, acabaron por empobrecerse. Se fue creando progresivamente un grave desequilibrio entre las metrópolis, fuertemente industrializadas, y los territorios colonizados, abastecedores básicamente de mano de obra barata y de materias primas. Desde el punto de vista demográfico, se produjo un aumento de la población en los territorios colonizados, como consecuencia de la inmigración de colonos europeos y la introducción por estos de avances higiénicos, sanitarios y la creación de hospitales. En consecuencia, la mortalidad disminuyó, pero la natalidad siguió siendo alta. Esto trajo en muchas regiones una ruptura del equilibrio entre población y recursos, con lo que se produjeron problemas de subalimentación y fuertes hambrunas. Tan solo en determinadas colonias como en Nueva Zelanda o Australia, la población aborigen disminuyó como consecuencia de su persecución por parte del hombre blanco. Por otra parte, el colonialismo transformó profundamente las raíces de las sociedades tribales, haciéndolas desaparecer y sustituyéndolas por una sociedad de clase. Los niveles altos los ocuparon los burgueses y funcionarios europeos, junto con las élites locales. Las clases bajas fueron marginadas y se convirtieron en una fuente inagotable de mano de obra barata. Además, en el plano político, las potencias europeas, al ocupar los territorios, crearon unas fronteras totalmente artificiales y que atendían exclusivamente a sus intereses. No se tuvo en cuenta la separación de pueblos o la inclusión dentro de unas mismas fronteras de tribus o etnias enfrentadas entre sí, con lo que los conflictos se han sucedido continuamente, perdurando muchos de ellos hasta la actualidad. Por último, desde el punto de vista cultural, la llegada de los colonizadores europeos con sus creencias, costumbres y lenguas provocaron un grave retroceso de las culturas tradicionales indígenas. Si bien es cierto que se produjo una reducción significativa del analfabetismo, también lo es el progresivo grado de aculturación que se fue dando y que tuvo como consecuencia la indudable sustitución de las culturas autóctonas por las de las metrópolis. En conclusión, el imperialismo del siglo XIX trajo para las zonas colonizadas más aspectos negativos que positivos, ya que se transformaron económica y políticamente mundos autosuficientes y con unas raíces sociales y culturales originales, como consecuencia de los variados intereses de las metrópolis, que actuaron en las colonias simplemente
en su propio beneficio. Las repercusiones siguen observándose en la actualidad, con fronteras artificiales e inestables, luchas tribales y una economía de base agraria, entre otros ejemplos. Y nosotros y ustedes seguimos pensando con los criterios de esta civilización del hombre blanco. Consumimos investigaciones, consumimos percepciones, entendemos el mundo como lo entiende el hombre blanco. No miramos a la Cruz del Sur, como miraban los nativos. Miramos las estrellas, y dentro de esas estrellas la osa polar que ni siquiera está aquí. Se celebra un 25 de diciembre con árboles, con nieve, cuando el 25 de diciembre en nuestra tierra hay un calor insoportable. Toda la forma, toda nuestra cultura, toda nuestra forma política, económica, social, deviene de esa concepción del hombre blanco, de esa civilización. Pensamos que estamos en el fin del mundo, porque el mapa lo definieron, lo estructuraron el hombre blanco y la cultura dominante. Miramos hacia el norte en la brújula y nosotros estamos al sur. Y así continuamos. Vino la colonización en nuestros territorios. Ese hombre blanco, en acuerdo con otros hombres blancos, que era una minoría en nuestros países latinoamericanos, acordaban las formas de explotación de las minas, no importando qué sucedía con aquellos nativos o criollos en nuestro territorio. Por eso tenemos la triste historia de un salitre que nos hizo enormemente ricos, más que a nosotros, a un grupo enormemente ricos, pudiendo a lo mejor haber traspasado ese mundo subdesarrollado, un mundo desarrollado, un mundo industrializado. Y hoy seguimos sin industrializar. Tenemos el cobre, tenemos el hierro, tenemos el litio, todos esos productos siguen siendo explotados para después nosotros comprar productos elaborados. Un capitalismo muy bien estructurado por un grupo dominante. Veremos dentro de poco la cuestión social en Chile. ¿Qué se va a entender por la cuestión social? Veremos qué es lo que ocurre entre 1860, 1860 hasta 1920. ¿Qué ocurre en Chile en aquella época? ¿Cómo se estructura socialmente? ¿Cómo se estructura políticamente? ¿Qué pasa con los movimientos obreros? Todo eso, estimados y estimadas estudiantes, son parte de nuestra historia y necesitamos conocerla. Necesitamos conocer cuáles son las consecuencias de ese colonialismo. Necesitamos conocer cómo se estructuró política, social y económicamente el mundo a partir de esas concepciones ideológicas, de esas concepciones de progreso, de civilización. Aquí me quedan algunas preguntas, que son las que a mí me interesaría que ustedes trabajaran. ¿Cuáles son las consecuencias políticas, sociales y económicas de la colonización? ¿En qué medida la colonización afectó a los pueblos originarios? ¿Qué consecuencias trajo este colonialismo en nuestro país? ¿Cómo afectó a nuestra cultura? ¿Cómo afectó a nuestra organización social y política? ¿Cómo estableció
y configuró la comunidad, la familia, cómo vivía antes estos pueblos originarios y de qué manera fueron condicionados a vivir de una manera determinada aquellos que no fueron exterminados. Muy bien, voy a dejar hasta aquí este tema que es bastante sustancioso. Recuerden, nuestro objetivo es saber cuáles son los fundamentos sociales de la psicología. Para poder conocer esto, necesitamos comprender qué es lo que ocurre, qué ocurrió en el desarrollo de la modernidad, qué ocurrió a lo largo de la historia. Recuerden, los pueblos que no están en la historia son pueblos incivilizados, y el hombre blanco y la sociedad moderna es la que necesita civilizar. ¿Cómo afectó el colonialismo, reitero, al comportamiento social, a la organización social, a la organización política? ¿En qué medida nos vemos afectados aún por ese colonialismo? ¿Cómo afectó nuestra cultura? ¿Somos nosotros herederos de esa cultura occidental? ¿Y en qué medida eso nos favorece? Esas son las preguntas que hemos de formular. Muy bien, que tengan una bonita semana. Seguramente nos veremos muy pronto. Hasta pronto.